Benjamín, ¿se podría decir que el primer presidente negro documentado de Colombia puede que no haya sido tan afro, tan negro? Así es, yo no creo que él haya sido afro, como hoy se puede decir. No, eso viene de lo que dice el sociólogo Orlando Falborda, que lo mandaron a París y allá lo retocaron y él vino con unas facciones mejoradas. Que yo lo que no estoy de acuerdo es que a él se encierre en esa discusión o que la discusión de Nieto se lleve a ese tema, porque lo que estamos es achicando la figura de Nieto. Siempre he tenido esa curiosidad por entender lo que hay detrás de las cosas. Me encanta cuestionar, discutir y hasta incomodar un poco si es necesario. Desde política y cultura pop hasta deportes, cualquier tema que me haga pensar o decir esto merece hablarse, lo traigo aquí. De esto se trata Factos, conversaciones directas, sin rodeos y con una vibra casual. Un espacio para explorar ideas, cuestionarlas y descubrir esos pequeños factos que a veces pasamos por alto. Bienvenidos a Factos, dale clic al botón de seguir y acompáñenme en esta búsqueda por entender el mundo de una forma diferente. Factos es un podcast hecho para ti que también tienes esa curiosidad por saber más, pensar distinto y, quién sabe, quizás cambiar tu perspectiva. El siguiente episodio contiene opiniones y reflexiones que pueden abordar temas sensibles o generar debate. El propósito de este espacio es explorar ideas desde diferentes perspectivas y fomentar el diálogo abierto. Recuerda que puedes ver este podcast en versión video en YouTube y Spotify y además está disponible gratis en Amazon Music y Apple Podcast. Presenta Mindgo, el primer coworking de Baranoa. El 2 de agosto de 2018, 5 días antes de culminar su mandato, el presidente Juan Manuel Santos daba unas declaraciones en la Casa de Nariño en un evento que él mismo llamó evento lleno de simbolismo. Y es que no era para menos, porque rodeado de líderes de la comunidad afro, Santos agregaba el retrato del general Juan José Nieto a la galería de los cuadros de todos los presidentes que ha tenido Colombia exhibidos por la Casa Presidencial. Él nació en Baranoa, esa tierra de lindas mujeres. En Baranoa me quedaré. Fue diputado, fue representante a la Cámara, fue gobernador, fue presidente del Estado Soberano de Bolívar y designado a la presidencia del Estado de la Unión. Todo eso fue Juan José Nieto. Pero este cuadro guarda una historia particular, ya que, según cuentan los historiadores, fue enviado a ser blanqueado en Francia. Sí, a que le aclararan la cara a Nieto. Pero la polémica no termina ahí, pues en Baranoa, el municipio de la costa caribe donde vivió sus primeros años Nieto, hay personajes que no creen que este niño prodigio haya lucido tan afro. Nieto era blanco. Aquí está toda su generación, blanco, colorado, ojos verdes. Por eso he invitado a Benjamín Latorre, exalcalde de la localidad y también historiador, para conversar sobre el mito fundacional de Juan José Nieto Gil, el primer y único presidente afro que ha ocupado el primer cargo de la nación. Soy Sebastián Elgarín y esto es Factos. Bienvenidos. Este episodio está realizado con mucho respeto a la memoria de Manuel Patrocinio Elgarín, cuyas memorias sirvieron de base para el tema o facto de hoy. Manuel Patrocinio Elgarín, el poeta más viejo del mundo y oriundo de Baranoa, dejó este plano terrenal el 13 de enero de 2025, pero sus memorias perdurarán por siempre. Que en paz descanse. Benjamín, ¿se podría decir que es un facto, que un hecho que el primer presidente negro documentado de Colombia puede que no haya sido tan afro, tan negro? Así es, yo no creo que él haya sido afro, como hoy se puede decir, con esas facciones, con esas características, esa expresión morfológica. No. Eso viene quizás de lo que dice el sociólogo Orlando Falborda en su libro El presidente Nieto, una historia doble de la costa, cuando tiene una teoría de que el cuadro de Nieto lo encontró en el cuarto de San Alejo, allá del Museo Histórico de Cartagena, y que había sido blanqueado, que lo mandaron a París y allá lo retocaron y él vino con unas facciones mejoradas. No sé, pero si nosotros vamos a las fotografías del mausoleo de Nieto en el cementerio Manga, que en una piedra está la foto de Nieto, no tiene esa fisonomía ni esos rasgos. Si nosotros nos vamos a todos los periódicos de la época y a los libros que
circularon en ese entonces y que están en el Fondo Pineda del Archivo Histórico Nacional y otros están en la Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena, tampoco. Entonces, eso es. Y además lo que decía el inmortal Manuel Patrocinio Algarín, nuestro poeta insignia aquí en Baranoa, que no porque todos sus familiares, sus descendientes del municipio de Baranoa no son con esas características, que son monos, que son azules y tal cual. Lo otro que nos atrevemos a decir, y eso lo han dicho muchos historiadores y muchos profesores, inclusive de la Universidad de Cartagena, que si fuese así, en las sociedades entonces del siglo XIX, tan cerrada, tan clasista, la sociedad cartagenera, él no se hubiese podido casar con las dos mujeres con quienes se casó, que eran de abolengo, por decirlo así, de una ascendencia social, cultural allá en Cartagena. Él, él no me sé. No. Lo más importante no es esa discusión de que si era negro, que si no era negro, que si era afro, que si era mono, que si tenía los ojos azules. Para mí la discusión se debe centrar en la obra y en el legado de Nieto, su pensamiento, sus obras que escribió, que fue un didacta reconocido, que pues, él se sobrepuso a todas las circunstancias difíciles del siglo XIX, que aprendió a leer y escribir en la iglesia porque era monaguillo, que leyó, que se codió en Cartagena con gente que venida de Europa, que aprendió a hablar inglés, que aprendió a hablar francés, y por saber leer y aprender a leer y escribir el francés y a hablarlo, él conoció todo ese pensamiento liberal francés y lo hizo publicar a los 30 años su primera obra, que es Los derechos y deberes los derechos y deberes del hombre en sociedad. Para los 30 años escribió Nieto su primera producción, folleto que rescató la Universidad de los Andes de Bogotá. Esa fue su primera obra, pero su primera novela fue... Ah, bueno, la primera novela se considera, Una de las primeras novelas, es en Hermina. sí, una de las primeras novelas de Colombia, ¿no? Los traje porque a veces la gente cree que eso es inventado. No, eso no es inventado. Hoy la Universidad Nacional, los estudiantes de historia han rescatado todas esas obras y hay interés en publicarlas y que la sociedad, el mundo, hoy conozca estas obras. En Germina, una novela histórica. Entonces, ¿en qué se basa ese que yo lo llamé en la intro de este episodio, el mito fundacional de Juan José Nieto de que es negro? Se basa enteramente en las investigaciones de Falsborda, porque aquí tengo la cita y se la voy a leer. Lo que escribió Falsborda en el libro que dijiste, dice: Juan José Nieto era un niño fornido, de piel cetrina clara o trigueña oscura, ojos sarcos verdosos, nariz recta y amplia, labios finos, cejas arqueadas y cabello negro medio rizado. Oye, no pueden explicarse estas características tan dispares si se juzga de manera biológica, sino en un individuo mestizo o de la raza cósmica triétnica. Así es. ¿Era negro, mestizo, con ojos verdes? No, negro no era. Para mí negro no era. Entonces, la narrativa alrededor de Juan José Nieto viene de las investigaciones de Falsborda. Claro que sí, es que no, es que él es quien define esos temas. Y no sé si que traiga a colación aquí todo lo que han escrito sobre Nieto, tampoco hay que circunscribirlo a eso. Es que yo lo que no estoy de acuerdo es que a él se encierre en esa discusión o que la discusión de Nieto se lleve a ese tema, porque lo que estamos es achicando la figura de Nieto. Nieto a un tema racial y no creo. Yo creo que lo que hay que reivindicar la región Caribe es su pensamiento, su obra. Inclusive he dicho que Nieto es como un caucho. Nosotros podemos cogerlo y estirar. Si queremos hablar de libertad, de Nieto. Si queremos hablar de república, Nieto. Si queremos hablar de historia, Nieto. Si queremos hablar de literatura, Nieto. Estamos en mora que en los colegios, en las instituciones educativas de todo el litoral Caribe, Nieto haga parte de los temas de ciencias sociales y de idiomas en toda la región Caribe. Que Nieto es un motivo para estudiar, para aprender. Inclusive los nuevos perfiles de la política, los que quieren liderar procesos, deben beber en las fuentes del pensamiento de Nieto. La carta de Nieto al presidente Francisco Paula Santander, eso es todo un ideario, eso es todo una hoja de ruta. Un manifiesto. Un manifiesto, su pensamiento, cómo se expresaba, cómo defendía los intereses de una región. Problemas que hoy subsisten, la misma división, el centralismo,
discriminar a las regiones, no aprobar estos proyectos porque los presentó esta persona o este político y tal, tal. Todo eso lo describió Nieto en su carta al presidente Francisco de Paula Santander. Benjamín, la vida de Nieto estuvo también rodeada de controversias y también historias un poco, no quiero decir inventadas, pero como con poco sustento. ¿Cómo cuál? Esta, la de que era afrodescendiente. Se equivocó el presidente Santos en 2018 al decir que era el primer presidente negro cuando incluyó el cuadro en la galería de cuadros de presidentes de la nación. Acabamos de velar la pintura de Juan José Nieto, el único presidente negro que ha tenido nuestro país. Que ahora vamos a esa historia de por qué el cuadro no estaba ahí, pero quiero que me diga si Santos se equivoca al decir eso. No, yo no creo que Santos se equivocó. Yo creo que el gesto de Santos estuvo bien. Creo que se equivocaron en decir que lo llevaban a la galería de los presidentes porque era negro. Yo creo que eso no era el sentido. Ellos hubieran dicho que lo que estaban haciendo era un acto de justicia, que Nieto no estaba ahí porque era Caribe, que Nieto no estaba ahí porque supuestamente fue encargado, fue 6 meses presidente encargado, pero sí tenían otros que eran del altiplano cundiboyacense y de todo eso. Eso era lo que tenían que decir, pero no llegar y poner a encasillar a Nieto ahí como un acto reivindicatorio. No, 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 no. A mí me parece que Nieto sí, hay que visibilizarlo y precisamente nosotros, este grupo que se ha generado aquí el mes mayor aquí, Patro, ya. Después le seguiría yo en edad, ya. Pero los demás que han estado luchando por esto, está Emmanuel, está tú, está Beto, todos estos muchachos que han querido visibilizar a Nieto y pues creo que en eso lo hemos logrado, porque aquí se hizo una encuesta y al salir los jóvenes y los muchachos y los niños de la institución educativa Juan José Nieto y nadie sabía quién era Nieto. Yo te hablo también y entonces a raíz de eso, hoy yo creo que no. Hoy se conoce más a Nieto y cuando nosotros fuimos al Museo de Cartagena, Nieto no tenía una sala dedicada a Nieto. Nieto estaba ahí con todos los presidentes y toda la historia de Cartagena. A raíz del proyecto de nosotros, de los 150 años de la partida a la eternidad de Nieto, es que ellos le hacen una sala sola a Nieto, ya. Y nosotros trajimos el cuadro de Nieto y una réplica de él, lo colocamos en el museo que tiene una sala especial para Nieto, para divulgar su obra y todo. Muchas personas de pronto se preguntarán por qué hablamos de esto, y es que Juan José Nieto es oriundo aquí del municipio de Baranoa, donde grabamos este podcast. Mi invitado es exalcalde de este municipio y lo que dice él es muy cierto. Hace unos 20 años para acá, hace unos 20 años, perdón, no se hablaba y aquí se desconocía la figura de Juan José Nieto, que como dijo él fue presidente del Estado Soberano de Bolívar, la región Caribe. Y se ha trabajado de unos años para acá en devolverle esa memoria y esa identidad a Nieto, porque como le decía, yo personalmente soy egresado, estudié mi primaria en un colegio que se llama Juan José Nieto, pero Benjamín, yo estudiando allá nunca nadie nos dijo quién era Juan José Nieto, ni había cátedra de Juan José Nieto. Sí, eso no solamente pasa aquí, eso pasa en muchos aspectos. Y creo que no es la única escuela en Colombia que... No, es que en Cartagena hay una, y los de Cartagena tienen un proyecto de venir aquí, y han venido y todo, y allá hay un busto en el colegio de Cartagena y todo. Eso pasa, pero en los colegios oficiales. En los colegios de las comunidades religiosas se habla quién es la persona que lleva el nombre del colegio. ¿Por qué? Porque eso no es por ponerlo. Además de ser un homenaje a la persona, es porque se quiere que eso sea como una sombra tutelar. O sea, se pone a esa institución el nombre de Juan José Nieto para que sea un motivo de inspiración, un motivo de admiración, de seguimiento. Entonces, eso es lo que hay que decirle a los niños, ya. Y lo mismo en esas comunidades religiosas, por ponerte un ejemplo, el colegio, la Compañía de María, la enseñanza en Barranquilla. A todas las niñas le hablan quién fue Juana del Estonat. O el Montessori. O el colegio Vipi. Allá los hermanos cristianos le hablan de la comunidad y todo. Y lo mismo el Liceo de Cervantes, los agustinos.
Entonces, eso es lo que se quiere. Y por eso hoy creo y celebro y felicito y es motivo de complacencia que aquí hoy en el Colegio Juan José Nieto se mueva la figura de Nieto. Pero que no solamente sea porque el día del natalicio, el 24 de junio, se hace una bulla. Y de pronto el 16 de julio porque se conmemora un aniversario de su partida. No, es que hay que estudiar la obra de Nieto para que sea un motivo de inspiración. O sea, que Nieto lo mueva a tener un proyecto de vida. Ya, o sea, que vean que una persona que tenía muchas limitaciones, que tenía muchas dificultades, que se sobrepuso a esas circunstancias, pudo surgir en la vida, que pudo escribir, que lo que sirve la lectura, todo eso es lo importante. Hablemos de esa niñez de Nieto aquí en Baranoa, Benja, que a mí me parece muy interesante. Y también cuando paso por el templo y decir, por este templo alguna vez caminó Juan José Nieto. Sí, te puedes imaginar ese templo de Bareque, de Palma Amarga y todo eso de esos años de 1804, 1810, 1815, porque calculo que Nieto se debió ir para Cartagena y quedarse definitivamente por allá, como cuando él tuviese unos 16, 17 años por ahí, y eso puede estar rondando en 1820, 1819. Entonces él nada más era atravesar una aldea aquí como de 4.000 habitantes, 3.000 habitantes. Un caserío. Un caserío, sí, las calles polvorientas, no había escuela, no había luz, no había agua. El agua la cogían del arroyo grande. En fin, una comarca, un pueblo polvoriento. Pero él tenía la actitud, tenía las ganas de surgir. Y bueno, como es monaguillo, además, como dice Palborda, que fue monaguillo y tenía que serlo porque estaba ahí cerquita. Los curas tenían que buscar al pelado que estaba ahí cerca. Y eso siempre ha pasado. Los curas tratan de promover esos temas de la lectura, de que salgas adelante, te prestan libros, te pueden ayudar, en fin. Entonces el muchacho, el niño Nieto, fue inquieto y además de servir en la iglesia o en el altar, él se leyó el catecismo y se leía otros libros y bueno, y aprendió a leer. Y yo creo que lo del catecismo le sirvió mucho hasta para escribir, porque el tema sobre los derechos y deberes del ciudadano está hecho en preguntas y respuestas. Él la responde. Claro, él se pregunta porque él tenía una inquietud de que la gente debe conocer los derechos, pero que también los deberes. Y como la gente no tenía acceso, porque eso es lo que yo valoro de ese tema, la gente no tenía acceso como hoy a una constitución, entonces él se hizo para que la gente conociera sus derechos, pero también sus deberes. Por eso ese folleto lleva ese título, Derechos y Deberes del Hombre en Sociedad. Benja, vamos ahora a hablar de un documento que tú me mostraste, que es un pasquín escrito en 1840, que fue impreso y fue dirigido a Juan José Nieto. Y fue escrito por Bernabé Malpica y que le escribió, abro comillas, dice, se llamaba Da pero escucha, a Juan José Nieto. Dice Bernabé Malpica, abro comillas, soy negro y más negro que tú. Ahí está. Ese papel lo sacó en un conversatorio en el cual nosotros tuvimos allá en Cartagena, el profesor Ortiz, te me va a escapar el nombre. Él sacó eso y él nos los regaló a nosotros. Ya, él nos regaló ese documento. Ahí está. O sea, ese es un argumento a favor de nosotros. Mira cómo lo trataban, cómo se metían con él. Ahí hay una cuestión de que no había una identidad, no lo reconocían como tal. Y supongo que no, pero siempre hay esos problemas en todo lo que es la política y todo. Y Nieto fue muy, muy, muy maltratado, como hoy también, por sus posturas y todo. Como era un hombre de un pensamiento liberal, tuvo inclusive. Lo más importante y el aporte más importante a las comunidades afro es su lucha por la abolición de la esclavitud. Es más, nadie puede olvidarse que el día de la afrocolombianidad se cumple aquí en Colombia, es porque ese día, 21 de mayo, se aprobó la abolición de la esclavitud y Nieto, siendo gobernador, desarrolló o aplicó o puso en práctica la abolición de la esclavitud al año siguiente, en un 1 de enero, cuando libertó a todos los esclavos en Cartagena.
Este episodio es traído a ustedes gracias a MindGo, el primer espacio de coworking en Baranoa. Visítanos y conoce las ventajas de trabajar con todo incluido mientras aprendes y potencias tus habilidades. Trabaja mientras disfrutas de café ilimitado e internet de alta velocidad. Sé parte de nuestra comunidad y vive la experiencia MindGo. Visítanos o contáctanos para más información www.mindgo.co. Benjamín, podríamos decir que el gobierno central sigue en deuda con el legado histórico de Juan José Nieto. Desde el punto de vista de visibilizarlo, de mostrar su obra, su legado, creo que sí. No se puede circunscribir, como lo dije antes, a poner un cuadro que nadie ve, porque ustedes saben que nadie tiene acceso a la casa de Nariño. El tema a Nieto es mostrar su obra, por eso también lo he comentado ahorita. Hay muchos estudiantes de historia de la Universidad Nacional, de la Universidad de Cartagena, de la Universidad de los Andes, que se han dado a la tarea de investigar la obra de Nieto y han logrado divulgar su obra. Es el caso de estas dos obras, Los Moriscos y Rosina, que no fueron reeditadas ni por la Alcaldía de Barranquilla ni por la Alcaldía de Cartagena, por la Alcaldía Distrital de Bogotá, por dos proyectos de dos estudiantes de la Universidad Nacional. Los traigo para que la gente vea que se está hablando con temas muy puntuales y concretos. Benja, tú en la primera parte del episodio mencionabas una carta que le envió Juan José Nieto al presidente Francisco de Paula Santander. ¿Qué hablaba esa carta y si eso sigue vigente, esos pensamientos hoy en día? Claro que sí, sigue vigente. Esa carta era un reclamo, como todo lo que nosotros vemos en los medios de comunicación. Hoy escribe menos la gente, porque hoy hay es protesta y bloquean y todo eso. En ese entonces la gente se manifestaba escribiendo, sentaban las cartas, hoy por WhatsApp. Pero Nieto, como no había el WhatsApp en ese entonces, Nieto hizo una carta al general, al presidente Francisco de Paula Santander, carta que nosotros reeditamos en el libro sobre Nieto, el Museo Histórico de Baranoa, donde publicamos la Ingermina, publicamos la geografía histórica de que hizo Nieto sobre toda la región Caribe y la carta al presidente Nieto. Ahí lo que hay es un reclamo sobre lo que hablábamos, la discriminación de las regiones. La región Caribe tiene un rezago con relación al centro del país, inclusive los dirigentes. Si hay un proyecto muy importante para la región y lo presenta Nieto, no se lo aprobaban allá en el Congreso, lo cogían y ahí sí podríamos utilizar la palabra que siempre hablan, lo negriaban, lo boicoteaban, no se lo aprobaban, cosa que hoy sigue vigente ese tipo de procedimiento discriminatorio. No por lo racial, no, sino por lo regional. Por eso es que se habla de reivindicar las regiones. Y Nieto ejercía un liderazgo, y entonces se lo dijo al presidente de ese entonces, Francisco de Paula Santander. Invito a leer esa carta. Esa carta siempre hemos tratado y el libro se lo hemos regalado a dirigentes, a líderes de la región Caribe, porque esa carta tiene toda una vigencia. Ahí también se habla de los presupuestos. Para la región no le asignaban buenos presupuestos. Él comparaba la región Bogotá con Cartagena. Y pues sí, se mantienen todo ese tipo de discriminaciones con las regiones, inclusive la región Caribe. Nieto era un federalista. Federalista, sí, claro. Él planteaba eso y por eso se ganó un poco de enemistad y todo. Por eso se enemistad con Mosquera y todo eso, esos señores o políticos de la época del siglo XIX, porque él decía que las regiones, el liderazgo de las regiones debía haber un sistema federal. Y por eso pero hablaba de un sistema federal, pero no en contra de la República, de la unidad de la República. Porque cuando hacen esos planteamientos, entonces le dicen que son divisionistas, que son no sé qué, y separatistas, y no era el sentido. Hablaba de la federalización para darle importancia y autonomía a las regiones. Ese era el punto. Y fíjense la discusión del... Benja, ¿qué sigue para la memoria de Nieto? Sigue divulgándolo, no descansar. Es que en el discurso, en el panegírico
el día que se murió Nieto, eso lo recogió Falborda en su libro, y eso está en los periódicos de la época. Allá en el entierro de Nieto habló un tal y que Mono de la Esprilla, según dijo Falborda. Él recogió el discurso y entonces dice, entre las cosas que dice, y ese discurso está en la sala Nieto del Museo Histórico de Baranoa, dice: tú no has muerto, porque tus compatriotas no te olvidarán. Y fíjese qué frase premonitoria, al punto de que hoy seguimos hablando de Nieto. Sí, Más de 200 años. sí, uno de las inspiraciones para este episodio del podcast era, y el título además, era atraer a todas esas personas que hoy desconocen la obra y el legado de Juan José Nieto, que incluso son de aquí, de este municipio de Baranoa, donde grabamos el podcast, y que no lo conocen, pero que creo que le llamamos la atención con este título para que sepan que la obra y el legado de Nieto va mucho más allá de su color de piel, el color de sus ojos, sino de su pensamiento. Y creo que trasladar la discusión a ese plano es lo primordial hoy en día. De acuerdo plenamente con la opinión suya, te sonríe, pero es que es cierto, es como minimizarlo si nos ponemos a discutir que si era mono, que si era moreno, que si era trigueño, que si ojos azules, que si la morfología. No. El tema de discusión es Nieto, su legado, su obra, su pensamiento. Todo a ese es lo que... Si queremos conocer a Nieto, leamos sus obras. Esa carta, ahí está, retratado Nieto. Ahí sí está retratado su pensamiento, y en todas las demás obras. Además, el valor de Nieto es que lo que dije ahorita, Nieto era un lector, y como leía, escribía. Bueno, venga, gracias. No, gracias a ti por la oportunidad de seguir divulgando estos temas tan importantes para las nuevas generaciones, para los muchachos, para todos esos estudiantes, esos muchachos, esos jóvenes, esos estudiantes, esos pelados que se abren a la vida, que se asoman al balcón de la historia, del tiempo. Esto sea como un motivador para salir adelante y se sobrepongan a todas las dificultades y hagan como Nieto, hagan historia. Bueno, a todas las personas que nos escucharon, ya saben, denle clic al botón de seguir en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, donde sea que lo estén viendo o escuchando. Y pues nada, gracias por escucharnos estos factos. Nos vemos en el próximo episodio. Presentó Maingo, el primer coworking de Baranoa.